pues, se apuró Claudia Sheinbaum para buscar que esa operación cicatriz fuera rápida, que les dio cargos, cargos temporales en realidad a todos estos que ya mencionabas, a Gerardo Fernández Noroña es el vocero, pero de aquí a que sea, digamos, electa ya candidata de manera oficial con los tiempos que nos da el INE, pero lo mismo con Ricardo Monreal y con Adán Augusto López, ¿no? Estas coordinaciones que tienen, pues en realidad son cargos temporales y que, mira, da la impresión que ni siquiera los están ejerciendo. Yo no he visto a Ricardo Monreal muy activo haciendo todo este control territorial, ni a Adán Augusto López, que más bien a él no se le ha visto, pero ni el polvo. No se ha sabido nada No, pues del no. secretario de Gobernación desde que concluyó este proceso interno de Morena. El recuento de los daños, la operación cicatriz, lea a Mario Maldonado, una de las plumas financieras y políticas más influyentes en este país. Querido Mario, buen día, ¿cómo estás? Mi querido Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, al auditorio de MBS, como todos los lunes. Pues sí, mira, este miércoles se cumplen 3 semanas apenas, o ya 3 semanas, como quieran verlo, de que Claudia Sheinbaum fue elegida como la virtual candidata presidencial de Morena para el 2024, ya recibió este polémico bastón de mando de manos del presidente López Obrador, que vaya que ha generado polémica también por lo que significa este bastón de mando de pueblos indígenas, y pese a que se apuró Claudia Sheinbaum en tratar de que pues se hiciera esta operación cicatriz después de lo que fue este accidentado proceso interno de Morena, donde prácticamente todos los que participaron, salvo Claudia Sheinbaum, pues evidenciaron irregularidades y malas prácticas en cómo se hicieron las campañas. Pues, se apuró Claudia Sheinbaum para buscar que esa operación cicatriz fuera rápida, que les dio cargos, cargos temporales en realidad a todos estos que ya mencionabas, a Gerardo Fernández Noroña es el vocero, pero de aquí a que sea, digamos, electa ya candidata de manera oficial con los tiempos que nos da el INE, pero lo mismo con Ricardo Monreal y con Adán Augusto López, ¿no? Estas coordinaciones que tienen, pues en realidad son cargos temporales y que, mira, da la impresión que ni siquiera los están ejerciendo. Yo no he visto a Ricardo Monreal muy activo haciendo todo este control territorial, ni a Adán Augusto López, que más bien a él no se le ha visto, pero ni el polvo. No se ha sabido No, nada pues del no. secretario de Gobernación desde que concluyó este proceso interno de Morena. Y un poquito el recuento de los años viene precisamente por eso. La verdad es que parece que ni Adán Augusto López, ni Ricardo Monreal, y mucho menos Marcelo Ebrard, quedaron convencidos de los resultados del proceso, no les dan crédito. El único que no lo reconoció claramente es Marcelo Ebrard y todavía está en veremos qué va a hacer, cuál va a ser el futuro. Hay quienes dicen, sus cercanos, dicen que va a buscar la impugnación de todo el proceso interno de Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a ver si le da la razón o no y si puede hacer algo. Yo lo veo prácticamente imposible. Dicen que tampoco tienen la puerta cerrada ya de plano con la oposición, con el Movimiento Ciudadano, con el propio Frente Amplio por México. Ya veremos qué pasa con Ebrard, pero con respecto a, por ejemplo, a Dan Augusto López, esta figura pues muy relevante en el último tramo del gobierno del presidente López Obrador como secretario de Gobernación, y de quien se decía que podía ser una corcholata que fuera el caballo negro, que diera la sorpresa. Bueno, no solo no dio la sorpresa, sino que se fue hasta un cuarto lugar de las 6 corcholatas, del cuarto lugar, y dejando a Monreal en el sexto. En la operación cicatriz, bueno, se culpa ahí del fracaso de Adán Augusto López. Además, yo creo que él mismo cometió errores. A Arturo Ávila, quien fue quien lo coordinó prácticamente toda la campaña, dicen que bueno, pues él recibió dinero de los empresarios y que no lo terminó canalizando completamente a las actividades del exsecretario de Gobernación. Él fue el que llevó a Andrea Chávez y a Abraham Mendieta, al equipo de Adán Augusto López, y bueno, pues conocemos lo que sucedió, ¿no? Fue desastrosa esa campaña y finalmente lo dejó en el cuarto lugar de las corcholatas. El caso de Ricardo Monreal creo que es todavía más vergonzoso, ¿no? Porque se fue hasta el sexto lugar y conforme se dieron los lineamientos de qué cargos les iban a entregar a las corcholatas que no ganaran, pues Ricardo Monreal prácticamente ya no tiene cabida en ningún lado, ya no puede repetir como senador, no va a ser el coordinador de los diputados de Morena, no va a ser el candidato de Morena en la Ciudad de México. Pues ¿qué le queda? Quizá pelear por la alcaldía de Cuauhtémoc, no él, alguien cercano a él que pudiera mantener, digamos, todavía este bastión en la Ciudad de México por parte pues de la oposición, porque hoy es Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Así que
mucho aprendizaje, reflexiones deberán de quedar después del proceso accidentadísimo de las corcholatas, sobre todo de cara a lo que vendrá ahora con los 9 estados, pero en particular con la Ciudad de México. Yo creo que Claudia Sheinbaum algo aprendió de ese proceso federal de las corcholatas, o buscar la candidatura presidencial, para saber pues cómo va a jugar las fichas con Omar García Harfuch, con Clara Brugada, con el mismo Hugo López-Gatell, a quien ya pues le dio su visto bueno la jefa de gobierno. Pero también hoy se define, entre hoy y mañana, creo que es hoy cuando va a definir Mario Delgado, el presidente de Morena, si va a competir o no finalmente por la candidatura de la Ciudad de México. Yo creo que no va a ser así, creo que se va a quedar en Morena, pero algo deberá de servir todo este accidentado proceso para las candidaturas, las 9 que faltan por definir en Morena, mi querido Luis. Vaya tema, porque pues bueno, ya empiezan justamente en esta semana con estos asuntos, ya hay favoritos, ya hay cargadas, ya hay quien abiertamente de plano dice, bueno, pues Claudia Sheinbaum va a tener mano, ella va a decidir quién va, quién no va, como dando a entender o sea, neta, alguien creyó en la encuesta, y pues a ver en qué acaba. ¿Sabes qué es lo más interesante? A lo mejor un tanto triste, nostálgico el asunto, pero pues en qué va a acabar Ebrard, caray. O sea, no veo que el presidente le quite el bastón de mando y se lo dé, ¿no? A Ebrard. Y no creo que tampoco lo vayan a aceptar en MC. ¿Tú qué ves? ¿En dónde ves al ex canciller? Uno de los grandes políticos mexicanos. En algún momento le decíamos, creo que tú también lo mencionaste así, como el bombero de la nación, querido Mario. ¿Dónde lo ves? De mucha confianza del presidente López Obrador durante por lo menos la primera mitad de su gobierno, que fue el bombero, el apagafuegos de todos los temas, no solo los que tenían que ver con la Cancillería, sino con todos los temas importantes del país. Mira, él sigue estirando la liga, creo que se ha dado cuenta que ha cometido errores en el camino, desde que se llevó a cabo todo el proceso interno, que decidió participar, aceptar las reglas, presionó al presidente, a Morena, a Claudia Sheinbaum, para que renunciaran a los cargos, para poner sus reglas. Se le fueron cumpliendo algunos de estos caprichos a Marcelo Ebrard, pero ya en la hora del proceso parece que las cosas no le fueron saliendo bien, y creo que la estrategia de no romper con Morena, pero tampoco irse con la oposición y tampoco aceptar el resultado, irse a las impugnaciones, no le ha resultado del todo, sobre todo porque ha perdido mucho foco mediático, ha perdido muchos reflectores. Ahora que está haciendo su gira de nueva cuenta, pues no tiene ya la prensa y a todos los medios y en las redes sociales queriendo saber qué va a hacer, porque digamos que llama a conferencias para decir que va a mantenerse en Morena, pero que quiere que respeten las impugnaciones que hizo y todas las irregularidades que se mostraron, y que claro que las hubo. Yo lo que te decía, su gente cercana dice que la última instancia para tratar de echar atrás este proceso de Morena es el Tribunal Electoral. Mira, incluso si el Tribunal Electoral del Poder Judicial le da la razón a Marcelo Ebrard, es una decisión de partido, de Morena. No creo que el presidente Mario Delgado y el presidente López Obrador y la misma Claudia Sheinbaum digan, bueno, pues ya el Tribunal Electoral dice que tenemos que reponer el proceso y vamos a hacerlo de nueva cuenta. No va a suceder. Creo que ese es el último escalón que le queda a Marcelo Ebrard, pero tampoco se descarta dentro de su propio equipo cercano al ex canciller que pueda volver a coquetear con la oposición. El problema es que la oposición pues cada vez está más cerrada para Marcelo Ebrard, porque ya tienen amarrados a sus candidatos o candidatas, aunque hay quien tampoco descarta que en una de esas Xochitl Gálvez pues no termine de dar el ancho para ser candidato y de frente pudiera voltear a ver a Marcelo Ebrard como opción emergente. Lo mismo Movimiento Ciudadano con Samuel García, con tantos problemas que tiene para dejar el gobierno de Nuevo León e irse a competir. Es decir, creo que, como dicen en política, nada está escrito, mi querido Luis, y Marcelo Ebrard pues en una de esas todavía tendrá opciones para aparecer en la boleta de la presidencia o de las candidaturas presidenciales del próximo año. Ya veremos qué sucede con el canciller, pero lo que es un hecho es que ha perdido mucha atracción, mucha fuerza mediática en los últimos días y semanas. Te mando un abrazo, Mario Maldonado, te seguimos en tu red. Estoy en Twitter, en o en X, en @Mario Mal, y también en @El CEO con la información financiera y económica. Un abrazo, mi querido Luis, y muy buenos días. Mil gracias, es Mario Maldonado.